revelado, el increíble encuentro que transformó la vida de una niña con un dulce y un millonario. El bullicioso barrio de Medellín vibraba con los ecos de la música, los gritos de los vendedores y el aroma de los alimentos en el aire. María, con sus 10 años y su risa contagiosa, se había convertido en un pequeño faro de esperanza en ese laberinto de vida. Pero su corazón guardaba un secreto: soñaba con ser doctora, una aspiración alimentada por el sacrificio diario de su madre en el mercado, cuya sombra acompañaba cada paso de su vida. Tras la jornada escolar, se sentaba en la puerta de su escuela, vendiendo dulces que ella misma hacía, con la ilusión de ahorrar lo suficiente para estudiar en una prestigiosa escuela de medicina. Entonces, un día más, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa, cuando un hombre elegante e inusual para el barrio se acercó a su carrito. Era Fernando, un empresario exitoso que siempre parecía estar atrapado en su mundo de lujos, a pesar de su vacío emocional. Al probar uno de los dulces de María, se sintió como si un rayo de luz penetrara su oscuridad. La dulzura de aquel caramelo lo transportó a su infancia, a un tiempo en el que todavía creía en los sueños. María no entendió al instante el impacto que había tenido en Fernando, pero vio en sus ojos un destello de algo perdido, quizás esperanza. Cuando él ofreció su apoyo, algo se removió en su interior. La intuición le decía que debía aceptar, pero su inocencia no alcanzaba a imaginar lo que eso realmente significaría. ¿Acaso un mundo nuevo le abriría las puertas de sus sueños o terminaría siendo otro peso más en sus hombros? Su mente se abrumaba con preguntas. ¿Puedo confiar en él? ¿Qué espera a cambio? Las voces del barrio comenzaban a murmurarse, cada mirada de desprecio la desgarraba un poco más. Al llegar el primer día a la escuela nueva, la emoción se mezclaba con el miedo. Sientes que su corazón late de forma irregular mientras camina por los pasillos de pasillos, entre risas de otros niños que parecían conocer cada rincón de ese lugar. María estaba entre la alegría pura y la angustia de no encajar. Las miradas despectivas pesaban como plomo en su pecho. ¿Qué haces aquí?, parecía decir el silencio, mientras su mente luchaba entre el deseo de aprender y la presión de ser la responsable. Ella era la niña que vendía dulces, no la niña que debía sobresalir entre los privilegiados. Las tensiones aumentaban. Cada día, Fernando se convertía más en su confidente, y así, en su figura paterna. Juntos, enfrentaron las injusticias que les rodeaban, pero al mismo tiempo, la carga emocional de sus respectivas vidas los abrazaba con fuerza. La vida cotidiana se tornó su campo de batalla, los dos desafiando un sistema que parecía empeñado en aplastarlos. Pero la sombra de la desconfianza y el miedo a perder lo que recién comenzaba a construirse no se iba. En su ser, María luchaba con un nuevo dilema: ¿sería suficiente el apoyo de Fernando para superar la carga de su realidad? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las tensiones no eran solo académicas, daban la sensación de que su vida dependía de decisiones que aún no entendía del todo. Una noche, cuando el cielo estaba cubierto de estrellas, un nuevo escándalo comenzó a surgir que amenazaba todo. Los rumores, como sombras grotescas, empezaron a envolver a Fernando y, con él, el futuro de María. De repente, la niña que solo soñaba con medicina se vio atrapada en un drama mucho más grande de lo que había imaginado. La angustia la sorprendió por completo, y el peso de las expectativas comenzó a asfixiarla. La pregunta se instaló en su corazón: ¿hasta dónde llegaría por sus sueños y por proteger a quienes amaba? Mientras la oscuridad del futuro se hacía cada vez más palpable, el tiempo se esfumaba. La vida de María estaba a punto de cambiar para siempre, pero con la posibilidad de un nuevo comienzo, también venía una tormenta que amenazaba con arrastrarla a una marea de incertidumbre. La semana siguiente fue un torbellino emocional. María notó cómo los murmullos en la escuela se intensificaron, como si el calor del escándalo comenzara a propagarse por los corredores. Su nueva vida, la que había esperado con ansias y sacrificios, parecía desmoronarse ante sus ojos. Cada mirada que se posaba en ella le recordaba su estatus, aquella niña que provenía de un barrio de bajos recursos, recibiendo ayuda de un millonario cuya reputación estaba en juego.
La pregunta que le atormentaba se convirtió en una constante. ¿Sería suficiente su deseo de aprender para sobrellevar esta presión? Durante el almuerzo, se sentó sola, observando a sus compañeros acurrucarse en pequeños grupos mientras sus risas resonaban en el aire. La conversación fluía entre confidencias y planes, todos construyendo un futuro brillante ante sus ojos. Ella, en cambio, se encontraba atrapada entre lo que el destino le había ofrecido y la cruda realidad que la seguía. Sin embargo, en esos momentos de introspección, decidía aferrarse a lo que le había llevado allí, su amor por la ciencia, por ayudar. Esa tarde, María sintió una repentina urgencia por demostrar que no solo la acompañaba la sombra de la desconfianza. Consciente de que su preparación académica sería crucial para su futuro, comenzó a buscar libros de medicina en la biblioteca de la escuela. De regreso a casa, devoró cada página, de cada capítulo. Sin embargo, un monstruo de autoexigencia comenzó a asomarse. Cada nuevo conocimiento se sentía, al mismo tiempo, como un logro y una carga. La investigación sobre anatomía y biología era fascinante, pero cada respuesta despertaba más preguntas que antes. ¿Podré yo, una niña como yo, ser igual de buena que los demás? Se cuestionaba en cada lectura. Su dedicación no pasó desapercibida. Fernando, al darse cuenta de su progreso, decidió llevarla a visitar una clínica local. El ambiente era diferente, los rostros de los doctores revivían su anhelo, pero también intensificaban su inseguridad. Mientras caminaban por los pasillos, se encontró con un doctor que hacía una breve charla sobre la importancia de la empatía en la medicina. María escuchaba con atención, asimilando cada palabra como un ladrillo que asentaba aún más sus ilusiones de convertirse en doctora. Sin embargo, durante la visita, se encontró con una realidad que no había considerado. La vida de aquellos pacientes no solo dependía de la ciencia que ella deseaba estudiar, también dependía de la voluntad de aquellos que tenían poder de decisión. Allí se planteó un dilema moral que le reveló una parte de su personalidad que no conocía, el deseo de ser una voz para aquellos que no podían hablar. ¿Podría ser realmente la doctora que siempre había soñado ser si carecía de una comprensión profunda de la lucha que enfrentaban? La visita concluyó, pero el diálogo interno de María nunca se detuvo. Mientras regresaba a casa con Fernando, sentía que su vida comenzaba a entrelazarse con la de aquellos pacientes. Era un hilo que tensaba otras expectativas y esperanzas, sus luchas resonaban en su ser y elevaban su propósito. La sombra del escándalo, sin embargo, seguía acechando. Aquella noche, mientras debatía entre su deseo de ayudar y la incertidumbre que se cernía sobre su futuro, un nuevo rumor emergió: la situación de Fernando podría llevarlo a perder su libertad. No solo su futuro dependería de sus notas, ahora su camino podría ser irrevocablemente alterado por decisiones que poco tenían que ver con ella. La angustia se intensificó. María enfrentó la nueva realidad con una ironía interna. ¿Hasta dónde podría llegar su determinación por cumplir sus sueños sin tener el poder de controlar lo que sucedía a su lado? La verdad la abrumaba, y una inquietud profunda la asaltó: ¿sería su relación con Fernando lo que la llevaría al éxito o lo que, al contrario, la haría fracasar? La tensión se palpaba en el aire, y la necesidad de actuar la invadió. Solo le restaba un camino: confrontar sus miedos y tomar decisiones que definirían no solo su vida, sino también la de Fernando. Su corazón acelerado le decía que el momento decisivo estaba cerca, y no había retroceso. Con una respiración profunda, se prometió que, sin importar lo que pasara, no se rendiría en su lucha por alcanzar sus sueños. Pero, ¿sería suficiente su valentía frente a lo que se avecinaba? El eco de una nueva transición se perfilaba en el horizonte, y una pregunta resonó en su mente: ¿podría ella misma convertirse en la heroína de su propia historia? El día siguiente comenzó con una incertidumbre eléctrica en el aire. María se despertó sintiendo el peso de las incertidumbres que la rodeaban. La preocupación por la situación de Fernando seguía palpable, y su deseo ferviente de avanzar en su educación como médica competía constantemente con la inquietud sobre su futuro y su relación con él. En el espejo, su imagen reflejaba no solo la inseguridad, sino también una decisión: iba a tomar el control de su vida. En la escuela, María se sintió más decidida que nunca. Estas semanas turbulentas habían cimentado unos cimientos de determinación inquebrantable. Se dio cuenta de que la presión no solo provenía de su entorno, también era una construcción interna, una muralla invisible que ella misma se había creado. Decidió romperla, un paso a la vez. Durante la clase de ciencias, el profesor planteó un nuevo tema sobre la ética médica. María se sentó erguida,
con los ojos brillantes de curiosidad e interés, absorbiendo cada palabra. Mientras sus compañeros debatían sobre las decisiones complicadas que enfrentan los médicos en sus prácticas, sus pensamientos dieron un giro. ¿Qué sería de ella si se adentraba en esos dilemas éticos sin la sensibilidad necesaria para comprender todas las facetas? Así, la idea de actuar como voz de los que no la tienen se hizo más fuerte. Su experiencia en la clínica había abierto una puerta que ahora quería cruzar. Decidió un enfoque audaz, escribir un ensayo sobre la importancia de la empatía en el ámbito médico, un tema que le parecía urgente y vital. No solo quería ser una doctora, quería ser una doctora con un sentido acerado de la humanidad. Las horas se convirtieron en días mientras María se involucraba cada vez más en su ensayo, sumergiéndose en lecturas sobre ética médica y estudios de caso que resonaban con su propia experiencia emocional. En ese proceso, descubrió habilidades que no sabía que poseía. Ella podía hacer conexiones profundas entre los textos y su propia vida. Comenzó a visualizar cómo sus palabras podrían influir en sus compañeros. ¿Quién podía decir que ella no podría hacer un impacto significativo? Al mismo tiempo, no pudo evitar pensar en Fernando. La sombra de su situación legal continuaba acechando sobre ella, así que decidió hablar con él. La franqueza siempre había sido el pilar de su relación, y saborear su vulnerabilidad frente a él solo fortalecería el vínculo. Sin embargo, no fue solo una conversación sobre su futuro. En lugar de ello, se adentraron en el campo de las posibilidades. Aunque el panorama hacía temblar sus corazones, María mostró un coraje renovado, prometiéndole a Fernando que enfrentarían cualquier obstáculo juntos. La reunión con él fue un punto de inflexión. Por primera vez, ella se sintió como la protector, decidida a empoderar no solo su vida sino también la de su amigo. La fragilidad de la situación de Fernando lo hacía vulnerable, pero también le brindaba una nueva perspectiva sobre lo que realmente significaba ser valiente. Él, conmovido por su determinación, prometió que no dejaría que el miedo dictara sus decisiones. Con el tiempo corriendo, María se entregó a sus estudios con más fervor. Los días se llenaron de investigación, reflexiones y decisiones. Su ensayo pronto se convirtió en una parte crucial de su vida, la forma en que se posicionaría no solo como estudiante, sino como alguien que se preparaba para ser un agente de cambio. Cuando finalmente llegó el día de la presentación, ella se sintió electrificada. No solo iba a exponer su trabajo, sino que también había decidido compartir su historia personal y el impacto que el ambiente de la clínica tuvo en su perspectiva. Sabía que el temor estaba presente, pero también la emoción de compartir su voz podría ser el primer paso para fortificar su futuro. Sin embargo, mientras se adentraba en la sala de clases, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era un comunicado sobre una reunión extraordinaria relacionada con la situación de Fernando. La angustia la invadió de nuevo, llevando su mente a un lugar oscuro justo mientras se sentía lista para brillar. Con el corazón acelerado y las palabras en la punta de su lengua, se preguntó, ¿podría esa reunión cambiarlo todo, incluso antes de que ella tuviera la oportunidad de demostrar su valía? La respuesta la aterró y, al mismo tiempo, la impulsó a enfrentarse a la adversidad de frente, decidiendo que su momento había llegado. María tragó saliva y ajustó su cabello mientras se dirigía a la sala de clases. Las manos temblorosas la acompañaban, pero cada paso era un recordatorio de su determinación. La incertidumbre sobre Fernando había encendido una chispa de urgencia en su interior, una necesidad de actuar en lugar de estar a la espera. Ella era más que una espectadora de sus circunstancias. Era la protagonista de su propia historia. Al entrar al aula, el murmullo de sus compañeros se desvaneció y todas las miradas se posaron en ella. El corazón le latía con fuerza, como si estuviera en el escenario más importante de su vida. María respiró hondo y comenzó a hablar, su voz resonando con convicción. Compartió la esencia de su ensayo, no solo hablando de empatía, sino revelando cómo su experiencia en la clínica había desnudado la fragilidad de la vida humana y la necesidad imperiosa de escuchar las historias no contadas. Mientras hablaba, se dio cuenta de que había algo más que solo quería expresar. Se trataba de un deseo profundo de hacer sentir que su voz importaba, que podía influir en el pensamiento de otros. La energía en la sala se transformó, las cabezas se inclinaban, las miradas se iluminaban. Era en esos momentos que comprendió que su viaje no solo sería significativo para ella, sino también para quienes la rodeaban. Sus palabras fluyeron, conectando la ética médica con experiencias personales. Habló de la importancia de la compasión en la práctica médica, de cómo cada paciente traía consigo una historia, no solo una enfermedad. Al terminar, el aplauso estalló en el aula.
Un torrente de energía recorrió su cuerpo. No se trataba solo de un aplauso por un trabajo bien hecho, sino de un reconocimiento de su valor como futura profesional de la medicina. Sin embargo, la euforia se apagó de inmediato cuando recordó el mensaje que había recibido. La reunión sobre Fernando se avecinaba como una tormenta, y la tensión creciente en su pecho no desaparecía. A pesar de su éxito, sabía que debía dirigir su atención a la complicada situación de su amigo. Era un dilema que la dividía: debía continuar construyendo su vida y carrera, o debía enfocarse completamente en ayudar a Fernando. Durante el almuerzo, María se sentó sola en un rincón del patio. Las risas y los diálogos de sus compañeros eran un eco distante. Una parte de ella quería celebrar su presentación, pero la otra no podía ignorar el creciente peso que representaba el futuro incierto de su amigo. Cada vez más, sentía su papel como protector como parte esencial de su identidad. Pero, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar? Mientras enfrentaba a sus pensamientos, se dio cuenta de que esta situación era su propio dilema ético. Fernando necesitaba apoyo, y al mismo tiempo ella necesitaba enfocarse en su futuro. Entonces, una idea surgió en su mente: ¿y si podía ayudar a Fernando a la vez que seguía adelante en su camino? Sería un esfuerzo monumental, pero la convicción estaba allí. Con decisión, sacó una hoja en blanco y comenzó a escribir un plan. Iba a formar equipo con él, a investigar las opciones legales que podrían abrirle un camino, y a buscar asesoría. La determinación comenzó a fluir nuevamente en sus venas. Era el momento de actuar, de empoderarse y de no resignarse a las circunstancias. La vida tenía sus obstáculos, pero ella ya había decidido que no dejaría que estos la definieran. Con el plan casi terminado, un nuevo mensaje apareció en su móvil. Esta vez, un aviso de que la reunión se había adelantado. María sintió como si la realidad misma se tambaleara bajo sus pies. Debía correr. La adrenalina subió mientras se dirigía hacia el lugar anunciado. ¿Qué pasaría allí? ¿Pondría a prueba sus mayores temores y sus nuevas resoluciones? Mientras cruzaba el umbral de la sala, una sombra de incertidumbre la envolvió. Pero, en lo profundo de ella, una voz resuelta susurró: esta era la oportunidad de mostrar su valía, no solo por ella, sino por Fernando, y estaba lista para darle la batalla a su destino. María entró en la sala y encontró a un grupo de personas con expresiones serias, incluso sombrías. El aire estaba cargado de tensión, y ella pudo sentir el peso de las expectativas. Al fondo, se encontraba la mediadora, una abogada que había lidiado con casos similares en el pasado, conocida por su perspicacia y su impaciencia con la indecisión. En un rincón, reconoció a Fernando, visiblemente nervioso, su mirada fija en el suelo. Cada vez que sus ojos se encontraban, un rayo de determinación atravesaba su ser. Ella no estaba sola en esta batalla. Bienvenida, María. La voz de la abogada resonó en la sala, sacándola de sus pensamientos. Estamos aquí para discutir el futuro de Fernando. Necesitamos evaluar cómo podemos ayudarle a avanzar. Los términos legales y las estadísticas comenzaron a fluir, pero a medida que la reunión avanzaba, comenzaba a sentir un vacío. Era fácil dejar que la discusión se tornase técnica y distante, pero María recordaba las historias que habían impulsado su deseo de ser médico. No solo estaban tratando un caso, sino las vidas de personas. Fernando no era solo un número en una hoja de papel, su carga emocional pesaba en el aire, y María lo sentía en cada fibra de su ser. Con cada intervención, la abogada hacía preguntas incisivas. María se dio cuenta de que la clave del éxito residiría en mostrar el esfuerzo real que estaban haciendo. Así que, en un momento de valentía, tomó la palabra. Fernando no solo necesita una solución, necesita un apoyo emocional, un sentido de pertenencia en este proceso. Su historia no es solo un problema legal, es parte de su humanidad. Las miradas se centraron en ella, algunas inquisitivas, otras sorprendidas. Nunca había sido de aquellas que se atrevían a interrumpir a los expertos. Pero el miedo la había abandonado en ese instante. Al ver la reacción de Fernando, sintió que había hecho lo correcto. Su voz, su experiencia, podía inspirar un cambio real. La abogada asintió lentamente. Eso es un punto válido. Tal vez deberíamos incluir testimonios que ayuden a ilustrar su situación. María, ¿estarías dispuesta a ayudar a redactar un documento que resuma su historia? María sintió una oleada de gratitud y responsabilidad. Era el momento de formar un lazo más profundo con Fernando,
de ser parte activa en su lucha, no solo como amiga, sino como su compañera en la búsqueda de justicia. Por un momento, olvidó su propia agenda, comprendiendo que este podía ser el primer paso hacia un cambio significativo para ambos. Mientras la reunión continuaba, María comenzó a hacer preguntas, a involucrarse más, a aclarar malentendidos que habían quedado en el aire. Supo que ese era su papel en el escenario que se había creado. No solo era un estudiante de medicina, era un enlace entre la crisis de su amigo y el mundo legal que podía ofrecerle una salida. Finalmente, la reunión llegó a su fin. María se sintió agotada, pero también llena de nuevas ideas y un propósito renovado. Caminó hacia Fernando con la libreta de notas en su mano, llena de esbozos que narraban sus aspiraciones. «Hoy he visto lo que soy capaz de hacer», le dijo. «Y no te dejaré solo en esto, vamos a hacerlo juntos». Él la miró, sus ojos llenos de esperanza y gratitud. En ese momento, ambos comprendieron que el viaje sería desafiante, pero habían dado un paso fundamental. Mientras se alejaban del lugar, apreciando el momento de conexión, María sabía que debía prepararse. La lucha no había hecho más que comenzar. Sin embargo, cuando se disponían a salir, una figura familiar se acercó. Era Joaquín, el joven con el que había tenido un intercambio tenso hace meses. Con mirada firme, le dijo: «He estado escuchando, y creo que hay más en juego aquí de lo que crees, María». Esa frase desató una corriente inesperada de inquietud en el interior de ella. ¿Qué quería decir realmente Joaquín? ¿Cuál sería su papel en esta complicada historia? María sintió como Joaquín invadía su espacio personal, y la incomodidad que había sentido antes regresó con fuerza. Su mirada era intensa, casi escudriñadora. «¿A qué te refieres?», preguntó, intentando mantener la calma. La pregunta quedó en el aire, pesada y densa, como una nube que amenaza con liberar tormenta. Lo que ambos están enfrentando no es solo un problema administrativo. Hay intereses más grandes en juego, y tú, María, podrías ser la clave, dijo Joaquín con una seriedad inesperada. María, sintiéndose atrapada entre la inquietud y la curiosidad, decidió escuchar. Mientras Joaquín hablaba, su mente se llenó de preguntas. La idea de convertirse en un peón en un juego mayor que ella no comprendía la inquietaba. Sin embargo, había algo en la voz de Joaquín que resonaba con su deseo de ayudar a Fernando. Su corazón se debatía entre la ansiedad y la posibilidad. Era una disyuntiva entre su propia seguridad y el bienestar de su amigo. La conversación pasó de ser un intercambio casual a un análisis detallado sobre el sistema legal y sus complejidades. Joaquín, quien parecía más versado en el asunto de lo que ella había imaginado, compartió información crucial sobre las realidades que enfrentaba Fernando. No es solo cuestión de un abogado, necesitas un apoyo que tenga alcance. No todo se resuelve en una sala, el mundo real opera en capas. No te dejes llevar solo por lo emocional, aunque es importante, busca también el lado estratégico. Las palabras resonaron en María como un eco. Se dio cuenta de que había estado enfocada principalmente en el aspecto emocional, olvidando que la lucha contra la injusticia también requería una comprensión exhaustiva del sistema. Este encuentro con Joaquín representaba una oportunidad que, si bien venía embalada en incomodidad, ofrecía claridad y nuevas perspectivas. Mientras la conversación se fue desarrollando, empezó a dibujar un mapa mental sobre cómo podían avanzar. Joaquín le propuso reunir información más allá de los testimonios, como un enfoque multidimensional de la situación. Esto la llevó a cuestionar sus propios métodos. ¿Había sido lo suficientemente audaz? ¿Estaba realmente utilizando su formación en medicina para apoyar a Fernando, o se había quedado atrapada en acciones simbólicas, sin un enfoque práctico? Al despedirse de Joaquín, sintió que, a pesar de la tensión, había tomado algo valioso de su encuentro. Este nuevo camino no sería fácil, pero la convicción que había despertado en ella la impulsaba a actuar. Sin embargo, su mente estaba saturada de pensamientos y dudas sobre qué decisiones debía tomar. De regreso en casa, María se sentó a escribir, organizando sus pensamientos. Cada frase debía ser una explosión de claridad, cada párrafo un puente entre lo emocional y lo estratégico. La libertad de Fernando necesitaba más que palabras, requería una acción concertada y poderosa. Mientras redactaba el documento que incluiría la historia de Fernando, su mente se desvió hacia Joaquín. ¿Era realmente un aliado, o había algo más detrás de su interés? Esa inquietud no le dejaba descanso. Comprendía que cada conexión, cada decisión, podía repercutir en el futuro que estaba tratando de construir.
Al finalizar su escrito, María miró por la ventana hacia la noche oscura que se cernía afuera. La luna iluminaba el camino, pero también reflejaba sombras de incertidumbre que no podía ignorar. El desafío que se avecinaba no era solo profesional, sino profundamente personal. Y justo en ese momento de reflexión, su teléfono vibró. Al ver el nombre en la pantalla, su corazón se aceleró. Era Fernando, y el mensaje que apareció a continuación le heló la sangre. María, necesito hablar contigo. Hay algo que no te he contado. Una nueva ola de tensión se desató en su interior. ¿Qué secretos guardaba Fernando, y cómo afectarían su misión? La noche apenas comenzaba, y con ella, un giro inesperado en su historia. María contuvo la respiración por un instante, sintiendo como el mensaje de Fernando la envolvía en un torbellino de emociones. Su mente se volcó en la necesidad de actuar, pero la ansiedad le aprisionaba el pecho. ¿Qué sería tan urgente que requería su atención de inmediato? En su afán por ayudar, había olvidado que la incertidumbre también podía jugar en su contra. Se sentó erguida, organizando sus pensamientos. Sabía que si hacía una elección equivocada, no solo comprometería el bienestar de Fernando, sino la propia estabilidad de su vida. Tomar decisiones en momentos de crisis no siempre era simple y, en este juego de piezas en movimiento, cada acción tendría una repercusión. Con la mente en ebullición, decidió que no podía dejarse llevar por el miedo. La claridad era esencial. A través de una serie de respiraciones profundas, trató de enfocar su energía en la conversación que debía tener. La idea de que Fernando guardara secretos la inquietaba más que cualquier aspecto desconocido del sistema legal. María se recordó a sí misma que era capaz de enfrentar la verdad, por dura que fuera. Su papel no solo era intervenir como amiga, sino como alguien que debía desentrañar cada fragmento del rompecabezas al que se enfrentaba. Al llegar a Fernando, percibió la tensión en sus ojos. Ella, con su habitual empatía, se enfocó en cada detalle de su lenguaje corporal, buscando pistas que le brindaran contexto sobre la conversación pendiente. Gracias por venir, dijo él, su voz temblorosa, como si cada palabra costara el esfuerzo de una batalla interna. Fernando, siempre estaré aquí para ti. Pero es vital que me digas la verdad. ¿Qué es lo que no me has contado? Su tono era firme, pero lleno de calidez, una invitación a abrirse. Él la miró, como si resistiera la presión de un torrente de emociones. Lo que está sucediendo, no es solo una injusticia laboral, hay cosas que no sabes sobre la empresa. Las cosas que estoy enfrentando van más allá del despido. Hay implicaciones que afectan no solo a mí, sino a muchas otras personas. María sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Nunca había considerado las posibles repercusiones en un entorno tan vasto. ¿Qué tipo de implicaciones?, inquirió, con voz entrecortada por la posibilidad de una complicidad mayor en la situación. Su mente empezó a procesar la complejidad del asunto. Se necesitaba un nuevo enfoque, un cambio radical de estrategia. Mientras Fernando compartía detalles crudos y palpables de su situación, María descubrió una nueva dimensión de su propio potencial. La urgencia en la voz de su amigo la llevó a percibir que, para ayudar de verdad, debía expandir sus horizontes. No se trataba solo de escribir una carta, era necesario desmantelar un sistema que oprimía a quienes no tenían voz. Las palabras de Joaquín resonaron nuevamente en su mente, despertando su determinación. Busca el lado estratégico. Era el momento de aplicar el conocimiento que había adquirido durante años en su formación, no solo en medicina, sino en empatía e interacción humana. Con cada revelación que Fernando compartía, su propia percepción de la lucha se ampliaba. Ya no pensaba solo en la inmediatez del caso, se imaginaba como una investigadora y defensora, una guerrera iluminada por la verdad. Sin embargo, el peso del miedo y la duda continuaba acechando. Finalmente, tras una conversación extensa y cargada de emociones, se despidieron. María sabía que un simple intercambio de palabras no podía cambiar la realidad que se avecinaba. Así, con el corazón palpante, se sentó a reflexionar sobre los próximos pasos. Estaba en la línea fronteriza entre convertirse en una víctima de las circunstancias o en una protagonista de su propia historia. Al regresar a casa, la realidad se consolidó en su mente, debía buscar aliados y fortalecer su estrategia. En ese momento, supo que su próximo paso la llevaría a buscar a Joaquín nuevamente, pero esta vez con un propósito más claro. Sin embargo, la sorpresa la aguardaba una vez más. Al revisar su correo electrónico, encontró un mensaje inesperado que la dejó paralizada. El remitente era desconocido,
pero el asunto decía, lo que estás a punto de descubrir cambiará todo. No confíes en nadie. ¿Quién era esa figura sombría detrás del teclado, y qué sabían sobre ella, sobre Fernando? La maraña de secretos comenzaba a desenredarse, y con ella, el peligro acechante se convertía en parte de su viaje transformador. María se sentó frente a su computadora, el destello de la pantalla iluminaba su rostro tenso. El extraño mensaje pulsaba en su mente como un eco inquietante. No confíes en nadie. Esa sentencia generaba un torbellino de dudas. ¿Era alguien con intenciones maliciosas o simplemente un anonadado que disfrutaba la intriga? Sin embargo, su instinto le decía que había más que descubrir. Tomó una respiración profunda y decidió que no iba a dejar que el miedo decidiera por ella. Comenzó a investigar. Analizó el remitente, buscó rastros que pudieran vincular la dirección de correo con la realidad que conocía. Su capacidad de resolución de problemas, desarrollada en años de estudio e interacción, comenzaba a florecer al tomar el control de la situación. Cada clic, cada búsqueda la acercaba más a la verdad que necesitaba. Mientras navegaba por el mar de información, su mente conectaba puntos que antes parecían aislados. Fernando había mencionado algo sobre irregularidades en la empresa. Quizás ese desconocido estaba relacionado. Esa conexión, si existía, podría ser tanto una trampa como una oportunidad de revelar un escándalo de más amplio calado. María se dio cuenta de que, si quería ayudar a Fernando, debía ser más que una amiga, tenía que transformarse en una investigadora decidida. La metáfora de Joaquín emergió nuevamente en su mente, busca el lado estratégico. Con esa palabra en mente, María formuló un plan. Necesitaba presentar su caso con pruebas contundentes, algo más que meras afirmaciones vacías. Se propuso reunir todo tipo de información que demostrara no solo la injusticia hacia Fernando, sino el tejido de corrupción en el que se sustentaba. Esa noche, después de horas de búsqueda, su computadora estaba repleta de documentos y artículos. A medida que profundizaba, comenzó a identificar patrones que revelaban un comportamiento sospechoso de la empresa. Ahora sabía que su papel trascendía lo personal, existía un proceso que debía ejecutarse con meticulosidad. La adrenalina se mezcló con su sentido de propósito, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba realmente tomando las riendas de su vida. El día siguiente, con el corazón acelerado, buscó a Joaquín. Al encontrarse con él, las palabras fluyeron. Le expuso su doble preocupación, el bienestar de Fernando y el potencial escándalo que empezaba a solidificarse. Joaquín, siempre un oído atento, se mostró intrigado y analizó con María cómo podrían utilizar su red de contactos. Debemos darle un sentido a esos datos, María. No se trata solo de la verdad, sino de cómo comunicarla, comentó Joaquín. La luz iluminó su mente. Cada fragmento de información debía ser presentado estratégicamente, como un rompecabezas que revelaría una imagen más amplia. A cada instante, la confianza en sus habilidades crecía. La idea de contribuir con un cambio real, de desmantelar el sistema opresor, la llenaba de energía. Pero también había un precio. Sabía que cada movimiento que realizara lo exponía aún más a la vulnerabilidad. La advertencia del email seguía resonando, no confíes en nadie. Mientras se separaban, la idea de la traición comenzó a calar hondo en su corazón. ¿Sería Joaquín otro del que no podría fiarse? Esa noche, al contemplar el murmullo de la ciudad desde su ventana, se sintió más determinada que nunca. Las sombras de sus propios miedos comenzaron a disiparse, reemplazadas por una creciente autorreflexión. Con un nuevo sentido de identidad, María se preparó para un encuentro crucial que la llevaría al siguiente nivel. Era hora de contactar a Fernando nuevamente, pero esta vez con una estrategia bien definida y una lista de preguntas críticas que podrían abrir la puerta hacia la verdad. Sin embargo, antes de partir, un nuevo mensaje apareció en su pantalla. Esta vez, decía, mañana, a las 7. Se revelará lo que has estado buscando. La tensión se agudizó mientras un escalofrío recorrió su espalda. Ahora, no solo era un juego de poder, sino una carrera. Contra el tiempo que la obligaría a enfrentarse a su pasado, sus miedos y, lo que era más importante, a las decisiones que la definirían para siempre. El desenlace se aproximaba, y su fluir de inquietud se transformó en un tema de supervivencia personal. El reloj marcaba las 6:30, y un nudo en el estómago de María la mantenía anclada. Había repasado su discurso una y otra vez, pero las palabras se tambalearon en su mente. La incertidumbre de lo que se avecinaba la tenía en un estado de alerta constante.
No era solo un encuentro con Fernando, era una confrontación con su propia percepción de la realidad. Mientras viajaba en el transporte público, observó a su alrededor. La gente, absorta en sus teléfonos, parecía desconectada de la angustia que ella centraba en su pecho. Pero en su interior, el eco del mensaje seguía retumbando: no confíes en nadie. Y como una corriente que la arrastraba, esa advertencia también buscaba su resonancia en sus pensamientos sobre sus interacciones pasadas. Aunque había creído en la sinceridad de las personas, la vida le enseñaba que cada relación podría tener un ángulo oculto. Al llegar a su destino, un edificio de oficinas chillón, María sintió que la adrenalina la empujaba hacia adelante. Con pasos firmes, se acercó a la entrada. El conserje, un hombre de mirada atenta, la saludó. Era esa mirada la que la tranquilizaba y la inquietaba a la vez, como si estuviera evaluando su nivel de peligro. Él ya está en la sala de conferencias, informó. María asintió con un gesto casi ausente, mientras su mente daba vueltas. Entró y vio a Fernando sentado, absorto en su teléfono. Cuando levantó la vista y sus miradas se encontraron, el ambiente cambió radicalmente. Era un momento tan cargado de emociones que María sintió su determinación reafirmarse. A lo largo del tiempo, había sido ella quien había sostenido la voz del apoyo. Ahora, la situación inusualmente crítica la convertía en la que lideraba la conversación. Fernando, necesito que seas completamente honesto conmigo. Hay cosas que me preocupan, cosas que he descubierto, comenzó María con la voz firme, desechando sus dudas interiores. Sin embargo, el semblante de Fernando se tornó sombrío. María, hay asuntos de los que no puedo hablar. Es peligroso. Su voz titilaba con un toque de preocupación que encendió aún más la llama dentro de ella. No podía darle la espalda ahora. Era su responsabilidad, no solo por él, sino por ella misma y por el camino que había decidido tomar. María expuso sus hallazgos, cada información cruzada, cada documento obtenido. La desesperación captura en la mirada de Fernando la deslumbró, pero al mismo tiempo, el fuego de la determinación ardiendo dentro de su pecho le dio fuerzas. Necesitamos construir una defensa sólida, dijo ella, sintiendo que su rol había evolucionado. No es solo tu carrera, es la dignidad de todos los que están atrapados en esta telaraña de corrupciones. Fernando le expresó su miedo a las repercusiones, pero ella encontró en sus lágrimas un catalizador, un impulso que le empujaba hacia adelante. Con el tiempo, ese objetivo personal se volvió colectivo y, en medio de esa tensión, olvidó el mensaje ominoso. Para encontrar la verdad, tendría que confiar en su instinto. El diálogo fluyó, y con cada descubrimiento, cada hipótesis, María se sentía más capaz. La energía en la sala era palpable, como si la conversación estuviese a punto de soltar una revelación monumental. Al final de la reunión, Fernando pareció más esperanzado. Gracias, María. No sé qué haría sin ti. Sus palabras le calaron profundo. No solo había afirmado su papel como amiga, había abrazado su poder como aliada. Mientras salía del edificio, un escalofrío recorrió su espalda cuando su teléfono vibró. Era un mensaje inesperado: no olvides lo que hay detrás. Tu búsqueda tiene un precio. Una sensación de pánico la invadió. Estaba comenzando a desentrañar un rompecabezas complicado, pero ¿a qué costo? María comprendió que se había adentrado en un camino del que no podía regresar. La duda sobre a quién realmente podía confiar comenzaba a rasgar su resuelta convicción. Ahora, más que nunca, necesitaba aliados leales, y un juego peligroso estaba apenas comenzando. La sombra de la traición acechaba, y el juego de poder apenas había iniciado. ¿Podría realmente confiar en Fernando, o había algo más en juego al que todavía no había accedido? María enfrentó el día con una mezcla de determinación y ansiedad que la acompañaban como sombras inseparables. Cada pulso de su corazón resonaba con la urgencia de las decisiones que había tomado en los últimos días. La presión que había sentido parecía una máquina bien engrasada a esa altura, un componente vital de su nueva realidad. Su reunión con Fernando había traído consigo un torrente de revelaciones que la había empoderado de maneras inesperadas. Ya no era solo la niña que vendía dulces, se había transformado en una investigadora, una defensora comprometida a no dejarse vencer por el miedo ni la incertidumbre. Su visión de la medicina como un campo de ayuda y curación ahora incluía un enfoque ético más allá de su propia carrera. Quería ser una voz genuina para aquellos que no podían defenderse. A medida que los días pasaron, adquirió confianza en su capacidad.
Comenzó a recopilar la documentación necesaria y a crear un esbozo sobre los aspectos legales que rodeaban el caso de Fernando. Las horas de investigación le otorgaron un sentido de propósito. María comprendió que sus esfuerzos no solo tendrían un impacto en la vida de su amigo, sino también en el sistema que lo mantenía oprimido. Un callado momento de reflexión llegó cuando se sentó en su habitación rodeada de libros y papeles. De repente, el peso del mundo pareció aplastarla. ¿Podría de verdad cambiar una situación tan compleja como esta? Pero así como el alba se presenta tras la noche oscura, su determinación resurgió. Miró una foto de su madre en la mesa y recordó los sacrificios que había hecho. No puedo rendirme ahora, se dijo. El siguiente paso fue abordar a Joaquín nuevamente. Su conexión se había profundizado a través del deseo común de combatir la injusticia. En aquella reunión, compartieron ideas, formularon estrategias y crearon un esquema claro de cómo proceder. Joaquín aportó una perspectiva cautelosa, recordándole a María que debía cuidar de sí misma, pero también le brindó un apoyo inquebrantable, mostrando su creciente lealtad. A medida que la situación se agudizaba, María se preparó para lo que se aproximaba. La reunión de seguimiento con Fernando fue intensa, llena de debates acalorados y colaboración honesta. Con cada discusión, el miedo y la incertidumbre comenzaron a desvanecerse, reemplazados por un profundo sentido de pertenencia. Fueron, de hecho, un equipo, un frente común que luchaba por sus sueños. Así, el gran día llegó. Un evento crucial en el tribunal se acercaba. La presentación de su denuncia sería su oportunidad de mostrar al mundo lo que habían descubierto. María se sentía como una mariposa saliendo de su capullo. Era hora de demostrar que las palabras de la verdad podían ser un catalizador de cambio. Cuando llegó al tribunal, notó el ambiente cargado de tensión. Sin embargo, en lugar de dejarse intimidar, su mente se centró en la importancia de su misión. Fernando estaba a su lado, visiblemente nervioso. Ella tomó su mano, transmitiéndole seguridad a través de ese simple gesto. Juntos vamos a hacerlo. El abogado del caso también se unió, aportando su experiencia, y se creó un ambiente donde todos compartían el mismo objetivo, no solo luchar por la verdad, sino reclamar la justicia que todos merecían. Con cada palabra que pronunció en el juicio, María se sintió más en control. Su voz resonaba con claridad, sus argumentos, respaldados por documentos que había reunido, aportaban un peso que la sala no podía ignorar. Finalmente, cuando el juez otorgó su decisión a favor de Fernando, fue como si el tiempo se detuviera. El aire se volvió espeso, pero al instante, un gran alivio invadió la sala. María sintió el abrazo de la victoria, un triunfo que era tanto personal como colectivo. Había conquistado sus miedos y había ayudado a Fernando a encontrar su voz en un sistema que pretendía silenciarlo. En medio de la celebración, Fernando la miró con lágrimas de gratitud en los ojos. No lo habría logrado sin ti, dijo. Y en ese instante, María comprendió que su crecimiento personal había sido monumental. No solo había aprendido sobre las injusticias del mundo, sino también cómo ser un agente de cambio. Su camino hacia la medicina estaba más claro que nunca. No solo quería curar cuerpos, sino también sanar almas y luchar por los que no tienen voz. Mientras salían del tribunal, María miró el horizonte, sintiendo que el camino por delante estaba lleno de oportunidades. Con la frente en alto, se dio cuenta de que la verdadera victoria no residía solamente en el resultado del juicio, sino en la transformación que había vivido. Era un nuevo amanecer de posibilidades, una etapa donde su determinación no facilitaría solo su ascenso, sino que también abriría puertas para aquellos que, al igual que ella, aspiran a un futuro mejor. María había logrado dar el primer paso hacia su sueño, y sonriendo, entendió que su viaje apenas comenzaba. Así como el sol iluminaba el horizonte, ella brillaría con la luz del conocimiento y la compasión. No esperen ni un segundo más. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que estas historias lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben que su apoyo marca la diferencia.